Hola, como cada domingo nos reunimos ustedes y yo a andar dentro de las escrituras en un tema de acotación, el tema que vamos a ver hoy es la armadura de Dios. Esas batallas espirituales que vive toda persona, no solamente en el ámbito de la fe cristiana, en el mundo común, es decir, en el giro ordinario de nuestras actividades creyentes y no creyentes, diariamente estamos pasando una cantidad de altibajos. En la esfera espiritual, aunque no tengamos mucho conocimiento de la palabra, no obstante, en muchas ocasiones y en reiteradas ocasiones vemos que libramos esas lides espirituales, esas luchas y esas batallas internas, intestinas que hay dentro de nosotros. Es decir, no entendemos y no comprendemos muchas cosas y falta mucho por ir aprendiendo desde la fe, porque esta es una ventana de la fe. Obviamente nosotros a la luz de la escritura vamos a mirar qué se ha dicho sobre el trazo de este tema. La armadura espiritual. En Efesios 6, del 12 al 16, reza lo siguiente en elite y esta cita será la base con la que nosotros vamos a iniciar este estudio. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo. Habiendo acabado todo, estar firme, estad pues, dice allí, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio y apague los dardos del maligno con la espada. Nosotros vamos a ver que desde la fe, tanto hombres como mujeres, estamos librando batallas espirituales. ¿Por qué en este mundo terrenal se lidia con estos asuntos que quizá no conocemos? Porque nosotros, como Tomás, somos como faltos de fe, como que dudamos, o quizá nos gusta corroborar, nos gusta a través de nuestros sentidos percibir, es decir, poder palpar o poder escuchar o poder ver, confirmando así la existencia de algo. Y cuando se enfrenta a aquellas situaciones o circunstancias que no se pueden corroborar por los sentidos, entonces simplemente decimos no existe. No siempre es así, porque cuando nosotros estamos hablando del aire que respiramos, lo podemos nosotros percibir toda vez que estamos inhalando y exhalando, pero el viento lo podemos percibir por la piel. En el mundo espiritual difícilmente se pueden corroborar las cosas a no ser de que nosotros hayamos surgido o empezado esa etapa de desarrollo espiritual, es decir, nuestros sentidos espirituales se agudizan y podemos percibir aquello que lejos de Dios no podríamos nosotros comprender o quizá entender o demás. Así las cosas, nosotros vamos a caminar en fe y en el trasegar en una fe cristiana, Hechos 11:26, a un grupo de personas que en Antioquía se reunían para seguir las pisadas de su Maestro Jesucristo, se les llama por primera vez cristianos. Desde el cristianismo, caminar la vida en el trasegar de todo ser humano, hombre o mujer, en diferentes culturas, credos, en diferentes regiones e idiomas y demás. Empezamos y partimos todos del mismo punto. Todos partimos y todos nacemos, todos rompemos fuente materna. Y vamos en ese crecimiento y vamos creciendo exponencialmente en razón o en atención a el estudio o a la experiencia, y así las cosas nosotros vamos desarrollando ese conocimiento. Cuando nosotros en el trasegar cristiano decidimos dar un paso de fe, dice por allá en Juan 1:12 y verso 13, dice que todo aquel que le ha creído y cree en él y le recibe, es hijo o hija de Dios, porque no es engendrado por sangre, por voluntad de carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios.
este es hijo e hija de Dios. Y en 1 de Juan 5:1 dice que todo aquel que le cree y cree que Jesús es el Cristo es hijo e hija de Dios. Verso 18 dice, y al hijo, a la hija de Dios el diablo no le toca. Bueno, esa es la premisa. Dios como creador de todo y centro de todo. Así las cosas. Nosotros cuando decidimos dar ese paso de fe, entonces iniciamos un trasegar cristiano que va a enfrentar diferentes batallas. Una ofensiva que va desde el plano material en diferentes esferas, a veces batallas sentimentales, psicológicas, psiquiátricas, familiares y demás. Pero en el plano terrenal, pero también en el plano espiritual se libran esas batallas. ¿Qué combatimos? Una de ellas el pecado, los poderes del infierno, enemigos de Dios. Y así las cosas, nosotros partimos y vemos cómo estas cosas atentan contra la fe de todo hombre o toda mujer que ostenta esta calidad de hijo o hija de Dios. Toda vez que lo que apunta el enemigo es a exterminar esa confianza, esa relación o esa comunión, el hombre con Dios y Dios con el hombre. Interferir pues en esa relación para catapultarse él como estratega, entonces debe ser su propósito. Sin embargo, nosotros los seres humanos, como tal, tenemos una composición muy semejante, parecida a Dios. Es decir, nosotros gozamos de esas tres partes. Somos tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Y esa semejanza frente a Dios, ese Dios tripartita, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa manifestación de Dios en la esfera del hombre que se manifiesta en primer lugar como Padre, luego se manifiesta a modo de Hijo y luego a través del Espíritu Santo. Así las cosas, nosotros empezamos a librar esa franca lid y esas fuerzas internas a veces que nosotros combatimos en primera medida al interior nuestro, esas guerras intestinas. A veces y en ocasiones, y nosotros vemos las diferentes lides que estamos nosotros en razón y en atención a estar en este cuerpo, en esta azúcar, libramos batallas. Y esas batallas a veces nos abruman, a veces nos dan temor, porque es normal que nosotros como seres humanos, aquello que no conocemos o aquello que no hemos visto o constatado a través de nuestros sentidos, nos azoran o nos abruman o nos sorprenden, en fin. Sin embargo, toda vez que nosotros hablamos de la fe, partimos de Dios como todo poder, Él al control de todo este mundo terrenal, pero también del mundo espiritual. Y eso nos da firmeza y nos da consistencia, una consistencia entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Y esa firmeza o fe, o confianza, o convicción, o certeza, nosotros la empezamos a desarrollar a medida en que vamos dando un solo paso a la vez en ese trasegar de fe. Es decir, desde el primer momento en que nosotros damos esa aceptación a Cristo como Señor y Salvador, como Hijo de Dios, como el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, como nuestro hermano mayor, como el sumo sacerdote, en fin, nosotros en ese trasegar estamos desarrollando ciertas labores, oficios que nosotros debemos realizar. Uno de ellos es la lectura de la palabra, adentrarnos en la palabra y aventurarnos a navegar en ese maravilloso mundo de la escritura o ese mundo de promesas o ese mundo espiritual que parte de un tangible que es la palabra de Dios que va de Génesis a Apocalipsis. En los primeros hombres una tradición oral, porque los usos y los costumbres, esa usanza de esas costumbres era consuetudinaria, es decir, que iba de una generación a otra por vía oral, enseñando así la Torá, los 4 primeros libros, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, y se traditaba oralmente.
Y ellos aprendían una y otra vez esos mandamientos, 610, 613 mandamientos que se trataban oralmente, y cada día se estudiaban y cada día se repetían una y otra vez, a modo de que el Espíritu de Dios empezara a guiar y a orientar y a mostrar el trazo que apunta hacia el Mesías como ese hombre perfecto, como esa cabeza de la iglesia donde toda la humanidad en Cristo es su cuerpo. Una humanidad que vino a buscar, porque él le decía a sus apóstoles, oiga, las zorras tienen su madriguera y las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no encuentra dónde recostar o dónde posar su cabeza. Es decir, vino en búsqueda de su cuerpo. Él, como soberano, vino a buscar a esos administrados, a descansar en esos recipientes, a hacer reposar su espíritu en esas vasijas para empezar a ministrar allí a lo que refiere al eterno y soberano Dios creador del universo, a enseñarnos del Padre. Por eso una y otra vez lo vemos nosotros dentro de los 4 evangelios diciendo, el Padre en mí, yo en el Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre ha sido manifestado y revelado a través del Hijo, y el Hijo le ha dado a conocer. Ese caminar que nos inyecta, nos inocula a nosotros esa firmeza, esa consistencia, esa fe. Y cuando nosotros estamos hablando de esa fe, para dar un parangón, más o menos para tener una idea de hasta dónde nosotros tenemos que llegar en el trazo de esa fe, esa línea delgada, 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 pero que es tan consistente y que son esas cuerdas musicales como lo que le da el color, la tesitura y el timbre a nuestra voz. Es decir, empezamos nosotros a fluir en ese sentir. La fe viene con el oír la palabra de Dios. Y dice en Hebreos 6:12, en Hebreos 11:6 dice, y sin fe, sin este ingrediente tan importante, este elemento tan trascendental en el mundo de la fe cristiana, es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Él. Es un símil al matrimonio. Nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo se hace un parangón entre la iglesia y el cordero, entre el esposo y la esposa, esa esposa ataviada que habla, o esa novia hermoseada que se habla en Cantar de los Cantares, o nosotros vemos como él dice, cabeza de esa iglesia es Jesucristo, como cabeza de la mujer es el hombre. Un parangón que nos va apuntando a una relación, a un maridaje o hombre o mujer en una relación de pareja, una relación seria, una relación contractual, donde se encuentra la voluntad de un hombre y la voluntad de una mujer, y ese punto de equilibrio donde se encuentran esas dos voluntades, ese epicentro donde fluyen esas dos voluntades, es ese vínculo perfecto que conecta ese umbilical a las dos partes que van a apuntar a un mismo sueño, a un mismo propósito, a unos mismos deseos, a unos mismos anhelos, en un trasigar de la vida hasta que va a terminar, que tiene una fecha de vencimiento que es la muerte. Nosotros también nos trabamos en ese vínculo perfecto a través de una contratación, la voluntad de un humano y la voluntad de un humano, que es el trazo diagonal, y la voluntad de Dios en la tierra, que es el vertical. Y nos vamos a encontrar en un vínculo perfecto, en un punto de equilibrio, donde ambas partes van a hacer lo suyo, lo que atañe a cada uno. Así las cosas, nosotros en ese caminar de maridaje vamos a estar expuestos, también vamos a ser vulnerables, vamos a tener vulnerabilidad frente a muchas cosas que nosotros no sabemos que nos depara el desarrollo de esa relación, y en el afianzamiento, en la firmeza, en la construcción de esa institución de matrimonio como familia, como primeras bases o pilares de la sociedad. Nosotros vemos que tenemos que trabajar. Ambas partes va a ser lo que le atañe a cada uno, porque ambos son llamados y son abocados no solamente a un paquete de derechos, sino también va a ser convocado a un paquete de obligaciones, de compromiso, porque ese es el contrapeso de esos dos trenes, el peso y el contrapeso, derechos, pero también hay obligaciones. Y en estas obligaciones, que es el contrapeso para lograr ese punto de equilibrio de ambas partes, ambos están abocados
de igual manera, igual derecho, igual valor, porque es un contrato y un contrato tiene que ser correspondiente en cuanto a responsabilidades y en cuanto a derechos. Ambas partes no puede una sobreponerse a la otra, sino que van en igual condición. Esas batallas que se van a librar en esa constitución de ese maridaje van a ser muchas, van a enfrentar muchas, porque en el trazo de la vida van sucediendo muchas cosas y no las conocemos, ¿verdad? Como no las conocemos, estamos en la marcha aprendiendo, entre acierto y error estamos en la marcha aprendiendo y vamos a aprender o a ser asertivos o vamos a aprender a ser desasertivos. Lo importante, lo primordial es ser asertivos y aprender a ser asertivos trabajando siempre en una pareja. La cabeza o el liderazgo lo toma el hombre, porque cabeza de la mujer es el hombre. ¿Por qué se le delega a él ese liderazgo? Porque vamos a tomar la base de Génesis 2:7 y dice que aquel primer cuerpo, aquel primer humano que se hizo, se llamaba Adán con M. Y entonces, ¿por qué se le dio ese nombre en atención a que había sido uno de los componentes de ese hombre, es decir, su cuerpo físico, se tomó de toda la información de la creación, es decir, de la tierra. Ahí están todos los componentes de toda la creación, tierra, mar y aire. Y en esos componentes a él se le hizo su cuerpo. Y una vez se le hizo su cuerpo, se le insufla hálito de vida, y al insuflar hálito de vida en él, se le hace un ser viviente. Y ese ser viviente, sus primeros momentos de vida, está en una común unión, una comunicación, en una comunicación permanente, es decir, bilateralmente una relación Dios-hombre, hombre-Dios, consonante, permanente, fluida, es decir, habían unos trazos fuertes, era una relación firme de Dios-hombre y hombre-Dios, ¿verdad? Y la primera ley que se le puede decir, porque toda palabra que sale de la boca de Dios es ley, eso dice la Escritura, entonces se le dijo: creced, multiplicaos, sojuzgad y señoread. 4 mandatos de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se había legislado. El creador de todo este sistema legisló y esas premisas rigieron. Sojuzgar, señorear, crecer y multiplicar. Una especie de mayordomía. A términos de hoy podríamos decir un administrador de bienes, pero un buen administrador. Pero también se le dio la premisa de que en este cuerpo, en esta sukkah, en esta tienda terrenal, es la forma como el hombre se prolifera. Y la primera tarea que se le delega a él después de estos mandatos es nominar toda la creación. Va a darle nombre a todo lo que ha sido creado, valga la redundancia. Se piensa y se infiere al leer la Escritura que lo que pretendía Dios a la hora de comisionar o ordenar a este hombre, nominar, dar nombre. La trascendencia de dar nombre es muy importante. Cuando nosotros nos casamos, lo que nosotros, en el caso nuestro, que somos féminas, al casarnos con el género hombre, lo que vamos a llevar en nuestra cultura colombiana es su nombre, su apellido. Vamos a llevar su nombre. No es que nosotros no tengamos un apellido, ¿no? Nosotros sabemos esos 2 apellidos de las 2 casas, la paterna y la materna, que van a datar y nos van a contar no solamente quiénes fueron nuestros papás, sino ancestralmente esos 2 papás vienen representados en 4 casas y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Trae toda una historia y va a ser los marcadores genéticos. Cuando nosotros vemos el término generacional, está hablando de gen y nacional, personas.
genes de las personas, nos van a dar la información genética ancestral. Así las cosas, empezamos nosotros a ver la importancia de esas combinaciones, de esos ADNs y esas combinaciones en las diferentes casas. Sin embargo, Dios también se infiere a la lectura de este capítulo que el hombre se da cuenta al nominar un gato, una gata, un palomo, una paloma y así, que cada uno tiene su pareja, lo cual automáticamente cambia el semblante. ¿Y dónde está mi pareja? Yo estoy nominando, estoy nombrando, todo está perfecto. Dice la Escritura que en las 10 expresiones, cada vez que Dios daba una expresión, el Espíritu Santo plasmaba y hacía, y él luego hacía una especie de valoración y decía, me pareció bueno. Al hacer el hombre le dijo, me pareció bueno. Es decir, la calificación máxima. Sin embargo, el hombre, al colocar esta nominación, dice, ellos tienen un compañero, una compañera, según el género, y ¿dónde está esa ayuda idónea? Entonces, cobra una connotación ese término de idoneidad. Idoneidad no es que sea igual. Tampoco idoneidad tiene que ver con que la persona esté incompleta. Porque todo lo hizo Dios bueno. La voluntad de Dios es buena, plena, agradable y perfecta. Todo lo hizo bueno. La idoneidad versa en esa pareja que es o que goza del atributo, de la cualidad o de la capacidad de ensamblarse como equipo, de unirse como equipo, trabajar unísono, sincronizadamente en una fórmula magistral perfecta, ambos apuntando a un mismo propósito, ambos apuntando, si uno se cae, el otro le sostiene, porque dice en Eclesiastés que dos son mejor que uno, porque si uno se cae, el otro le levanta, o si el uno se debilita, el otro le anima, etc. Entonces, esa fórmula magistral de pareja no tiene que ver con ser empatibles, es decir, sinónimo de ser iguales o ser opuestos. No. Es sinónimo de saber trabajar en equipo, de saber ensamblarse en equipo, de querer lo que yo quiero, de buscar lo que yo busco, de anhelar lo que yo sueño, de encontrar en mí esa paz, ese sosiego, ese reposo, ese descanso. A eso refiere el término de idoneidad. Y esa pareja, cuando el hombre se da cuenta, Dios dice, no voy a ser otra persona y tomo del polvo de la tierra y vuelvo y insuflo hálito de vida. No. Al hombre lo hizo de lo existente, de lo animado, porque toda la creación tiene vida. No obstante, a la mujer la hizo de lo creado ya. Ya había hecho de la tierra sellosa y gredosa y había insuflado su ADN en esa creación. Él se encargó, Eclesiastés 3:11, de insuflar en el hombre para hacerlo un ser vivo animado con la información del ADN de Dios. Y ya de este hombre decide hacer una extirpación o una especie de nacimiento y saca a Isha, Eva. Ya no se llamaba Adán con M, sino Ish e Isha. Varón y varona. Y así hizo esta primera pareja. Pero ¿qué pasó? Da la siguiente elegirla y le dice a Adán, de todos los árboles del huerto tú puedes comer, excepto, y entonces ya hay una excepción. Y de todos esos árboles que habían ahí, que no deben de ser 1, ni 2, ni 3, sino cualquier cantidad, ya hizo un referente llamativo que va a ser la excepción a los demás árboles. Antes quizás pasaba desapercibido.
Pero como cuando se nos da ese distintivo, cuando el punto no es un punto, sino un punto aparte, entonces ya es llamativo. Ya toda la pared, si es blanca, el punto negro se enfoca ahí y todo lo demás se disuade. El foco de atención quedó y era como una especie de incitación, de llamativo, para que el ser humano se acercara. Pero era una ley de abstención, de omisión. No debía, una prohibición. Sin embargo, nosotros vemos que cuando Cristo viene, dice y habla de ciertos pecados que, aunque no son de acción, porque a veces pecamos por acción, por omisión, o a veces porque nos abstenemos. Y uno de ellos, que no necesariamente tiene que ser la acción como tal o el acto, es la codicia. Y es uno de los pecados de Eva, de ese pecado original. Hace parte de uno de los elementos de ese pecado. La codicia, codició el fruto. Que admite tentativa, lo diríamos nosotros en el área de penal, es decir, no lo necesita tocar ni palpar, sino el solo hecho de pensar con la intención de, ahí ya hay esa culpa, ese dolor que está ahí marcando y martillando. Y ahí empieza una batalla. ¿Por qué? Porque el hombre ya de ser amigo de Dios, ya no quiere. Ya se esconde de Dios. Tenía una comunión perfecta, un vínculo perfecto, pero por primera vez vemos a la pareja, al hombre, escondiéndose de Dios. No quiere darle cara. Lo vemos como un poco cobarde, acobardado, porque se da cuenta, según lo que él mismo esgrime, de que está desnudo y la desnudez es sinónimo de pecado. Aquel delantal de las hojas del árbol, motivo de su caída, no le alcanzaba lo suficiente como para sostener una conversación como la de antaño que tenía con el Creador, sino ya tenía que esconderse. Pero olvidaba algo importante en medio de su fatuidad, que nada, no hay lugar, no hay nada, no hay ningún lugar ni en lo terrenal ni en lo espiritual, en ambos mundos, donde esconderse de Dios, porque Dios es todo. Y sus ojos, sus 7 ojos están puestos sobre toda su creación. Sin embargo, en ese intento de esconderse, yo creo que él cae en cuenta y dice, no hay lugar donde me tengo que esconder, tengo que dar cara. ¿Por qué se escondió? Porque estaba desnudo. ¿Quién le dijo? ¿Comiste del árbol? Entonces fue como la prueba reina para decirle, eres acreedor a una sentencia. Por allá nosotros vemos en Ezequiel 18, verso 4, dice que todas las almas son de Dios y que el alma que peca muere irremisiblemente. Entonces, empezamos nosotros a mirar en Ezequiel 18, 4, que dice que mías son todas las almas, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. Ahí, porque él dice que el alma que pecare morirá. Y también vemos en Deuteronomio que dice que Él es un Dios celoso que visita los pecados de los padres, de los hijos hasta la 4ª generación. Pero en Ezequiel 18 ya dice, ya no se usará ese refrán de que los padres comieron las uvas agrias y los hijos llevan la dentera, sino que cada uno responderá por su pecado, es decir, se hará responsable de sus actos cuando llega al conocimiento de Dios. Cuando llega a la obediencia a Dios. Esa maldición generacional, maldición nacional, genes de personas, la nación son sentires y los que sienten son los humanos, son las personas. Entonces esos genes de las personas que están en los hijos allí codificados, que tienen una injerencia a ciertas inclinaciones, que tienen una injerencia a ciertos aspectos. A veces heredamos aspectos físicos de nuestros padres, bien sea paternos o maternos, y esos ancestros, empezamos la combinación de esos ADNs empiezan aunque se disuaden un poco, van a tener marcadores que imperan,
que van a marcar la pauta. Y entonces estamos hablando de bendiciones o maldiciones generacionales. Y ahí empezamos nosotros a mirar de que a veces nosotros, si bien es cierto la psicología, es decir, la ciencia a través de la psicología nos dice que los seres humanos aprendemos de conductas aprendidas de terceros o de otros, no es menos cierto que en nuestra genética traemos una información y ciertas inclinaciones, ciertos gustos que no sabemos de dónde los sacamos, y resulta que cuando nos encontramos con aquellos hombres que son nuestros papás, vemos que gozamos. En el caso mío, yo conocí a mi papá a los 16 años y la sorpresa mía era que yo compartía ciertos rasgos físicos con él, pero más que los rasgos físicos, tenía algunas conductas que yo hacía o ademanes que yo no los había podido copiar de él de ninguna manera y los tenía. ¿Dónde estaban? En mi genética. Ahí empezamos nosotros a mirar que estas injerencias, estas situaciones, aunque no las aprendimos, no las trajimos por copiar esos patrones o esos comportamientos o esas conductas, etcétera, sino que estaban ahí en la genética, ahí quieticas, van a ser mella en el trasigar de nuestra vida, porque pueden ser resabios o defectos o cualidades o atributos o demás. El caminar de todo ser humano tiene un cúmulo de cosas que apenas están todos los días, estamos en continuo aprender, y es precisamente Dios que le da esa luz a la ciencia, le da ese conocimiento al hombre tras de las diferentes ramas y las diferentes situaciones aprendidas del entorno a través de la ciencia para adquisición de conocimiento y demás. Empezamos a mirar que estamos nosotros batallando con un cúmulo de cosas no solamente externas, sino internas. Y esas primeras batallas que nosotros libramos, las vamos a generar intestinamente al interior nuestro. Es decir, que van a tener que ver con nuestro origen o esa naturaleza propia de nosotros. Por allá nosotros vemos al apóstol Pablo hablando del aguijón de la carne. Mucha gente la interpreta la lectura en cuanto a su debilidad en la vista. Si nosotros bien damos cuenta, cuando él tiene el primer encuentro con Dios, lo primero que él queda es ciego. Se produce esa luz incandescente, tuvo él que ser apartado a un lugar, en un aposento, y allí confinado en ese lugar, apartado en ese lugar, dice la escritura que él ayunó y oró. Y allí le fue revelado de que iba a ser enviado uno de los servidores de Dios, de los vasos de honra, vasos de uso, vasos de deshonra, vasos de ira. Hay diferentes vasos. Es decir, las personas tienen un propósito. Y se le envía a ese lugar un hombre encargado por imposición de mano para que él recobre la vista, y dice la escritura que cae como. Es decir, no dice cayeron escamas de sus ojos, sino como escamas de sus ojos, y recobra la vista. Y desde el momento en que él recobra la vista, se incorpora a ese grupo de apóstoles o discípulos y empieza a trasegar su vida al servicio del Mesías. Una vez fue perseguidor del cristianismo, ahora tomó parte del cristianismo, y de ser perseguidor se convierte en perseguido con el mismo afán, el mismo ahínco, el mismo ímpetu que él lo hacía frente al cristianismo. Y así las cosas, nosotros empezamos a ver cómo se despliega esas diferentes batallas. Unos los viven de una forma y otros lo van a vivir de otra distinta. Por eso Dios muestra al ser humano una armadura, es decir, una indumentaria, para que ese hombre o esa mujer de fe vista, y una vez la vista, tenga la capacidad no solamente de portarla y llevarla, sino de saber manejarla, de saber interpretarla, de saber y tener la facultad de maniobrarla. Y son cosas distintas, pero
llama la atención de que cuando uno empieza a estudiar de la palabra y usualmente uno va a sacar un tema y se adentra y uno mira las redes sociales, consulta diferentes hitos emblemáticos en la historia del cristianismo, de lo que se ha pronunciado y ellos han dicho o lo que se les ha revelado y ellos han manifestado a través de sus diferentes servicios. Y empieza uno a corroborar y a confrontar con el conocimiento que el Señor a través del Espíritu Santo le da a uno, pero en la palabra. Y empieza uno a mirar cómo Dios ha ido mostrando a cada uno como dígase ustedes, como una pieza de un rompecabezas que va a ensamblar cada eslabón hasta encontrar esa postura. En algunas ocasiones, no sé ustedes, yo sí lo hago, gusto de armar rompecabezas de 1000, de 500, y tardamos, porque en este, digamos, como hobby, lo que hace usualmente uno es que todas las piezas se parecen y cuando uno las está mirando, pues difícilmente uno puede apreciar una diferencia de otra porque todas son como iguales y tiene que tomarse muchos días, meses, para poder mirar y para poder llegar a que esa pieza case y ensamble a otra pieza. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que hay que hacer una detallada, mirar con lupa, mirar detalles, mirar estrías, mirar colores y demás, para poder llegar a casar esa pieza y que sea esa y no otra. Y eso necesita dedicación, tiempo, atención, compromiso. Va a necesitar estado de ánimo óptimo, paciencia. Qué cosa, esa mujer es difícil que nosotros la aprendamos a dominar, la paciencia, la calma, el reposo. Aprender a desarrollar esa habilidad de imaginación y entonces todas esas situaciones y cada una de esas decisiones y todo aquello que se va a desenvolver para poder llegar a ese bosquejo final y llegar a un momento determinado que es una meta corta y decir, se armó el rompecabezas. No así en las escrituras. ¿Por qué? Porque es muy complejo toda vez que nosotros estamos hablando de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, así como los seres humanos somos cualquier cantidad de millares de miriadas de personas, una muy diferente de la otra, cada una exclusiva, irrepetible. Es decir, no hay dos. Pueda que gocemos y compartamos en razón a la cultura, a la raza, en razón a la afiliación, es decir, a la afinidad de las personas, en cuestión a la cultura. Compartamos muchas cosas, pero no somos iguales. Como cuando en derecho penal se habla de la carta decadactilar y al mirar los pulpejos, un pulpejo es esta parte, es una muy diferente de otra y cada persona puede ser registrada en las diferentes cartas y no hay dos que se repitan, cada estría es diferente de la otra. Así las cosas, la carta dental, el iris, la córnea del ojo. Dios se encargó de hacer a cada ser humano distinto y si en este momento nosotros pudiéramos y tuviésemos esa capacidad de poder dimensionar la cantidad de personas que estamos coexistiendo en este mundo terrenal, en este plano terrenal acá, nuestra mente nos avasalla porque seríamos como hormigas o como abejas en el panal, cualquier cantidad, y pasaríamos a perderse. Difícilmente podría identificarse una persona de la otra. Ahora bien, ¿qué decir desde el primer hombre, Adán, hasta nuestro tiempo? Sería muy abrumador, imposible, pero Dios conoce a todos y a cada uno de nosotros. ¿Por qué nos conoce? Pues porque Él es Dios. Como Él es Dios, entonces este mundo, este plano terrenal, no lo puede contener. De ahí que una chispa, una iot,
una chispa de ese gran flama que ardía y no se consumía, llegó a la tierra en la persona de Cristo. Por eso dice que se humilló a ser hombre. Y hoy gozamos de su presencia, y por allá vemos en Hechos 2, como 120 personas, hombres, sin contar mujeres y niños, fueron todos llenos del Espíritu Santo, y habían diferentes lenguajes, y estas personas en las que estaban, es decir, 12 hombres que se enfocaban, que era la columna vertebral de ese apostolado, habían algunos que sí gozaban de una posición económica, pero no todos eran eruditos, ejemplo, que eran pescadores. Por lo cual, oírle hablar en lenguajes diferentes, políglotas, y cada uno profetizar, en diferentes idiomas, llamó la atención. Y los conocedores, los eruditos, los doctores de esa Torá hablada, de esa palabra hablada, se remitían a Joel 2:28, que dice que en los postreros tiempos Dios, Yod-Heh-Vav-Heh, derramaría su Santo Espíritu sobre toda carne, toda cual. Es decir, ese toda refiere a hombres y a mujeres que hayan decidido buscar a Dios y se aperturaran a ser recipientes suyos en atención a la obediencia, a sufrir esa limpieza interna y externa para recibir el poder de Dios en ellos. Y entonces una manifestación del Espíritu de Dios, usted dice sueños, visiones, profecías y demás. Pero a esas personas que estaban en el aposento alto, a esos 120, sin contar los hombres y las mujeres, varias personas que dan testimonio en la Escritura veían que llegaban como una dosificación o una medida de capacidad, es decir, una lengua de fuego, unas pequeñas porción, si se le puede decir algún nombre, a la persona, y ellas automáticamente empezaban a tener esa manifestación. Así las cosas, vemos que estos hombres y estas mujeres estaban recibiendo esa armadura. Porque la armadura de Dios, nosotros cuando nos vamos a Efesios 6, 12 al 18, vemos que esa armadura tiene 10 elementos, 10 componentes. Un cinturón, una coraza, un calzado, un escudo, un yelmo, una espada. Y entonces la sangre de Cristo, el nombre de Cristo, ahí está la oración, está el ayuno. ¿Qué pasa? Es la indumentaria. La indumentaria que debe llevar esta persona. Es física. Lo físico es, nosotros vestimos nuestro templo, nuestra sukkah, nuestro cuerpo, y debemos vestirlo de manera decorosa, honrándolo, con respeto, para que si yo lo visto con respeto, terceros exógenos a mí me van a respetar, pero si yo lo denigro, los terceros lo van a denigrar. Y si yo soy recipiente de Dios, vaso frágil, dice, la humanidad es comparada a la esposa, y dice que la esposa frente al esposo que es Cristo es vaso frágil. La fragilidad del hombre frente a la muerte, a la enfermedad, a la vejez, frente al pecado, es esa fragilidad. Sin embargo, estaba hablando de esa indumentaria física, y esa indumentaria física debe ser decorosa para que las personas, los terceros exógenos a mí, en atención a cómo ellos observen o reciban o perciban el comportamiento, la forma en que me expreso, la manera en que me visto y demás. Entonces, la respuesta de ellos a esa información que les llega por percepción a sus sentidos, la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto y demás, va a decirle es de respeto. Se va a hacer respetar porque ella, como quiera que los hombres hagan contigo, haz con ellos, porque eso es la ley y los profetas. Así las cosas, nos está dando el apóstol Pablo un llamado de atención
primeramente en las diferentes cartas de cómo nosotros debemos a nuestro cuerpo físico, a este cuerpo terrenal, vestirlo. Así como Adán una vez y Eva pecaron, lo primero que ellos pensaron es debemos vestir para cubrir la vergüenza. La vergüenza no es la desnudez del cuerpo, porque el cuerpo es un lienzo hermoso del hombre y de la mujer, pero tampoco es para denigrarlo ni para explotarlo, sino para protegerlo, cuidarlo, para ser agradecidos con él, porque en él reposa nuestra alma. Así las cosas, vemos la importancia de dignificarnos, de respetar nuestro templo, porque lo vamos a compartir con ese esposo. Isaías 54:5. Jehová tu Dios es tu marido, tu esposo. Y un esposo, la labor de esa esposa representada en Eva, quien a su vez está representando al hombre y a la mujer en ambos géneros, debe honrar a su esposo con el respeto, con el amor, con la exclusividad o fidelidad en términos comunes nuestros, la fidelidad en la exclusividad, el trabajo, el compromiso, la dedicación, el respeto, ser nosotros compasivos, ayudar, bueno, todo el paquete que trae el matrimonio. Lo que nos da esa armadura de Dios y nos está diciendo es, el ser humano va a enfrentar lides o guerras o batallas en términos de nosotros, problemas externos e internos. Internos, a veces la depresión, la tristeza, el enojo, etc. Una cantidad de cosas externos, comentarios, problemas, guerras, etc. Cuando nosotros vamos a la escritura, en el Antiguo Testamento, vemos que los diferentes reyes enfrentaban batallas y pareciera que enfrentáramos a un Dios terrible, exterminador, pero no es así. Es un Dios justo, Él es justicia y es Dios de todo. La vasija no le dice al Señor, oye, ¿qué haces? Él es discrecional. Ejemplo, yo soy diseñador de modas y hago mi vestido. Mi vestido lo hice para mí. El vestido no me va a decir, oye, ¿tú por qué no me pusiste otro color? ¿Por qué no me hiciste quizá una talla más o una talla menos? O no. Simplemente yo creador de él, en mi criterio, hice los diferentes trazos, diseños, textura, color y demás. Y ese vestido va a cumplir ese propósito y es a mi gusto. Nosotros los hombres, todas las almas son mías, toda la creación es de Él es el dueño de toda la creación. Nosotros, administradores, mayordomos. Ahí empezamos nosotros a ver que a veces hablamos por hablar. Si somos médicos, llegamos a tal grado de decirle a una persona, tiene 15 días de vida, porque los medicamentos, porque los laboratorios, porque aquí, porque allá. No. A veces desahucian a una persona a 1 mes, 2 meses, 6 meses y dura 15 años. Los términos de la vida y la muerte los tiene Dios. Las personas conocemos la fecha de nacimiento, desconocemos la fecha de vencimiento. Los que los conocen son terceros exógenos a nosotros. Ahora bien, eso es discrecional de Dios. Lo que Dios pretende es mostrarle al ser humano que tiene que trabajar en sí mismo. Si nosotros nos vamos a Génesis 3, dice que una vez el hombre pecó, lo primero que se hace allí es una reunión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y llegan a una decisión, sacar el hombre del Edén para que no elongue su mano y alcance el árbol de la vida y se perpetúe. Dios no quería que el hombre ingiriera ese árbol de la vida, de la eternidad. No era el momento. Ese árbol iba a buscar al hombre hacia el futuro en su momento, cuando el hombre hubiera trabajado en sí mismo y tomara ese libre albedrío o ese ejercicio de las libertades, pero también de hacerse responsable de
de ese ejercicio manifiesto de su voluntad en hacer o no, el ejercicio del sí o del no, el ejercicio del urino, del tumín, y hacerse responsable en el trasegar de su vida de cada decisión. No de evadir, sino de hacerse responsable. So pena de que si hace malas elecciones está condenado a desaparecer, no solamente de la faz de la tierra. Porque Cristo dice, no le teman a quien mata el cuerpo, pues más allá del cuerpo no pueden hacer nada. Son humanos como cualquier humano, en algún momento tienen que morir. Témale a quien tiene el poder de matar el alma. Y está hablando de la tercera fase. Ahí sí es el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es aquello que puede ver un ser humano después de la muerte de John Ogazar, esta tienda terrenal en la cual reposa el alma, para que lo avasalle, lo atormente y lo aturda a tal grado de crujir y de llorar? Terrible, Dios nos libre de eso. Entonces empieza Dios a mostrar al ser humano, no como el ser humano piensa que eso ni modo, ni siente, no. Puede engolosinarse por fracciones mínimas del tiempo en atención a ostentar un poco de poder, un poco de fama, un poco de belleza, un poco de riqueza, un poco de conocimiento o de ciencia. Gozar de algunos atributos, porque la vida es un maravilloso, yo les digo a las personas, como una especie de electrocardiograma, es decir, es galopante, puede estar en sus picos más altos, pero también puede tocar los fosos más bajos. Esa es la vida, porque la vida del ser humano es dinámica, está ejerciendo ese ejercicio de libre albedrío entre el sí y el no, el tener, el no tener, el haber, el déficit, etc. Y allí muchos se engolosinan, porque han olvidado, en atención, a veces o con ocasión a la juventud, son soberbios, arrogantes, orgullosos y todos esos demás osos, y entonces se cree que se puede tapar el sol con un dedo. O en atención a que ya están hechos, maduros, ancianos, y que ya han estudiado en atención a la ciencia, al conocer, o al dinero, o al poder, y entonces se creen. Pero cuando están frente a la muerte y llega su momento de partida, ese quiebre los confronta y los pone que es un humano más a cualquiera, que no es en atención ni a su fama, ni al poder, ni a la belleza, ni al dinero, ni a la maldad, ni en nada de esas cosas, que todo es una basofia, que todo es utópico, que es una trampa, un cazabobos, que pone algo pequeño y ahí lo engolosina para que luego suene el más grande y entonces aturda. Eso es la vida humana. Muchos caen en esa trampa. Es bella, es hermosa, cuando nosotros aprendemos y vemos a Dios como el centro. ¿Por qué? Porque la fracción del ser humano máximo, Génesis 6:3, 120 años. 120 años en la fracción del tiempo no es nada. Y 120 años en 3 fracciones o en 3 etapas, la niñez, la adultez y la vejez. Entonces la niñez está limitada, la adultez está desbordada y la vejez vuelve otra vez al deterioro. Pérdida de tiempo. Nosotros tenemos que enfocarnos. Dios nos ha dado la primera herramienta de la armadura de Dios, la palabra. Ese manual o ese cofre donde reposa la sabiduría de Dios, donde reposa el Espíritu de Dios, porque cada vez que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo obra, ahí hay poder y esa palabra toma vida en los diferentes vasos. ¿Cuáles vasos? Los de ira, los de honra, los de destrucción, cualquiera que sea la persona, cada uno en su propósito. Somos esos recipientes. ¿Qué clase de recipientes somos? Cada uno decide estar donde quiere.
Hay algunos recipientes que son para colocarlos en la vitrina y exhibirlos por su belleza. Algunos costosos, un florero chin, una esmeralda, un diamante de no sé cuántos quilajes y de qué tamaño, de cuánto peso. Algo otros son de uso frecuente, un vaso, una copa, un plato, para alimentar, la ingesta de alimento. Otros serán para trabajo. Cada uno decide qué hacer con su vida, pero tiene que hacerse responsable de ella. Entonces, allí se nos habla de un cinturón de la verdad, la autoridad. La autoridad que nos da Él y que nosotros, cuando llegamos a los pies de Dios, tenemos esa autoridad que se nos comisiona a través de Jesucristo. Porque para esto vino Jesucristo al mundo terrenal, para deshacer toda obra de las tinieblas o del diablo, del adverso, de Satanás. Eso dice en Juan 3, verso 8b. Y ahí empezamos a ver esa labor de Él, de esa destrucción de fortalezas. La palabra de Dios es la boca de Dios. ¿Qué hace nuestra maravillosa boca? Fuera de ser la ingesta de alimentos, es precisamente esta la herramienta para comunicar. ¿Qué va a comunicar? Sentires, pensares. Para transmitir. Va a ser un parlante. Por allá en francés vemos un término parler. Hablar. Ser voceadores, vociferadores, pregoneros. Voz que clama en el desierto, que pregona. Eso es la voz. La boca de Dios es la palabra de Dios. ¿Y qué muestra? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué clase de persona es? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué espera? ¿Cuál expectativa? Etcétera. Eso es la boca de Dios, la palabra de Dios. Y dice en Hebreos 4:12 que ella es viva, es eficaz, es penetrante, es espada de dos filos. Es decir, que en una ofensiva es muy importante esta herramienta, porque es afilada, es mordaz, y no solamente es mordaz y mortal, sino que también va a mostrar. ¿Qué va a mostrar? Aquellas cosas que no han salido. Porque dice que penetra hasta el tuétano. Y es precisamente los tuétanos están dentro de los huesos. Y allí está esa información de ADN. Discierne las intenciones del corazón y los pensamientos profundos. Ello está escrito en Hebreos 4:12. Y entonces esa palabra va a ser muy buena. Pero también nos habla de ese cinturón o esa autoridad o esa potestad en Lucas 10:19 y dice que es la verdad y la verdad es Cristo. Entonces está hablando y está apuntando hacia todo lo que él ha dicho, toda su filosofía, todo lo que ha manifestado en hermenéutica, interpretando él así a aquellos profetas anteriores. Él aplicó hermenéutica a todo lo dicho y dice, todos ellos apuntaron hacia mí y hoy se está cumpliendo esa profecía, hoy la tienen ustedes allí. Y empezamos también a mirar la fe, una coraza. Una coraza, ¿y qué es fe? Hebreos 11:1, 2 y 6. Dice que fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, y sin convicción es imposible que Dios nos ame, que Dios nos reciba, agradar a Dios. Que es necesario que creamos que le hay. Es decir, habla de esa esperanza. Un símil puede ser a la cosecha. Nosotros sembramos una semilla, cira, semen, simiente, es decir, una pequeña simiente del fruto y que tiene potencial a convertirse en un gran árbol, hortaliza o una persona y dar frutos. Así las cosas, empezamos nosotros a ver esa fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No la palabra del hombre, no, la de Dios. Y la palabra de Dios va desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero no un oír por oír,
como un cerceno molesto y ruidoso, sino un oír escuchando. Permítanme ustedes usar ese término, oír escuchando. Porque a veces estamos en cuerpo presentes, pero en mente ausente. O a veces estamos en cuerpo presente y mente está allí, pero no estamos entendiendo. Parece que nos hablaran en jeringonzo. Es decir, oír poniendo atención, pero entendiendo el mensaje. Eso es muy importante. El calzado del Evangelio, la palabra de Dios, el Evangelio es ese mensaje y ese pregonero que le dio apertura a ese Evangelio Juan el Bautista. Él es ese pregonero que hablaba por el desierto, preparar calzadas, enderezar, llamando al arrepentimiento, llamando a la reconciliación, llamando al hombre a volver y tornar a Dios. Y mostró al Mesías y dio testimonio de él. Vamos a 1 Timoteo 6:12, dice lo siguiente: pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La vida eterna. Una vida es una promesa eterna, no de este mundo terrenal, este mundo es temporal. La vida eterna es la siguiente fase. Entonces hay una promesa. Por allá nos hablaba de la tierra de las promesas o de la tierra prometida. Y esa tierra de las promesas nos las ha dado Dios. ¿Cuándo recibimos nosotros las promesas? El símil de matrimonio, ahí recibimos la promesa. En las buenas, en las malas, en la riqueza, en la pobreza, en la juventud, en la vejez, hasta que la muerte nos separe. Unas promesas. Ahora bien, esa palabra que es viva y eficaz, que es de dos filos, que penetra el alma, los huesos, el espíritu, y cierne las intenciones del corazón y los pensamientos profundos, el enemigo le ha dado una limitación al ser humano en esta carne. Por allá el apóstol Pablo decía y hablaba del aguijón de la carne. No estaba haciendo referencia a aquella limitación física. Nosotros vemos cómo personas que son invidentes desarrollan habilidades y cualidades en los demás sentidos. Y otros que les faltan sus manos van a desarrollar habilidades con sus pies, en fin. ¿Qué quiere decir esto? Ese aguijón de la carne son las debilidades humanas, aquellos defectos humanos, aquellos déficits o aquellos vacíos en la existencia del hombre en cuanto a principios y a valores, en cuanto al temor a Dios o al conocimiento de Dios. El enemigo ha atacado esta área en el ser humano a través de la ignorancia. ¿Por qué? Porque él ha cegado el entender del ser humano y entonces el humano, ya el hombre dice a razón de las demás ciencias que él crea a Dios y no Dios al hombre. Bueno, si el hombre crea a Dios, ¿por qué no se pone un límite eterno el ser humano? ¿O por qué no puede vencer la muerte? ¿O por qué no puede vencer la vejez? Etcétera. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean el glorioso evangelio de Jesucristo, el cual es imagen de Dios, 2 Corintios 4:4. ¿Qué quiere decir esto? A nosotros, Dios cuando nos creó perfectos, nos dio dominio propio, nos hizo perfectos, pero por alguna tensión y de manera, por eso dice que aquella serpiente era astuta, era sagaz, habla de eficiencia, de eficacia en este animal, logró que el ser humano se dejara atontar, aletargar, y le generó estupor, ese espíritu de estupor, es decir, lo encantó. Una de las habilidades de la serpiente es encantar. Ustedes van a ver aquellas serpientes como la cobra en los hindúes como encantan, hacen encantamiento. Logró seducir, atontar, anestesiar al ser humano y lo convenció y le dijo, seréis como dioses. Cuando Dios dijo, haremos al hombre a imagen y semejanza nuestra. No dioses, sino parecidos a nosotros. Tiene un atributo, Señor y amo en toda la creación. ¿Eso era suficiente? Sin embargo, con lo mismo que peca el adverso, queriendo ser Dios, entonces seduce porque le dice, seréis como dioses, y ve ella una oportunidad en ese momento
de desconocer al Creador, su criatura rebeldizándose ante el Creador. La vasija o el tiesto no le dirá a su Señor, ¿qué haces? ¿Por qué me haces esto? No, cumple el rol o el propósito para lo que fue hecho. Así las cosas, nosotros empezamos a mirar que Dios es justo, que Dios es justicia. Habla de un yelmo de salvación, la salvación. Esa mesa de salvación, la mesa está servida, la oportunidad que Dios le da a la humanidad de reconciliarse con Él y volver a Él mediante el arrepentimiento. Primera de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepintieren, volvieren a mí su rostro, se significa arrepentir. Confesare sus pecados, entonces yo iré del cielo y sanaré la tierra, le sanaré su cuerpo, nosotros somos tomados de la tierra. Entonces, vemos que esa herramienta está ahí, la palabra de Dios, donde nosotros tenemos que empezar a esgrimir toda esa indumentaria sacerdotal. Muchos la comparan con esa indumentaria romana, el casco, la espada, el yelmo, la coraza y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? Las grebas. ¿Por qué? Porque ellos piensan en una batalla terrenal, en una confrontación hombre a hombre. Pero ¿qué dice en Efesios 6:12a? Dice, vuestra pelea no es contra carne ni sangre. Génesis 2:21 dice que esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Este le está diciendo, la pelea no es contra seres humanos y seres humanos. No es un belicismo en el mundo terrenal, no. Es una batalla desde el mundo terrenal, pero que va a tener un efecto en el mundo espiritual, porque desde el mundo terrenal van a desarrollar la fe. Y la fe es lo que no se ve, es lo que no puede percibirse por los sentidos, solamente cree. Para el que cree, todo le es posible. Es necesario que le crea que le hay, dice la palabra. Y es así, mediante la fe en el mundo terrenal, que no es tangible. No se puede dosificar 1 litro, 1 kilo, una arroba, 1 metro, etc. No, la fe es un intangible que emerge de la fidelidad, de la exclusividad a Dios en razón al enamoramiento, al compromiso, en ese maridaje, en ese matrimonio con Dios. Así las cosas, empezamos nosotros a ver que todo está trazado y que esa armadura no tiene nada que ver con Roma, y su indumentaria en cuanto a aquellos centuriones, porque si ustedes miran, Pablo es judío, es circuncidado, y él viene tradicionalmente, consuetudinariamente, conoce la palabra. Entonces, él está mirando la indumentaria sacerdotal. Ustedes se irán con más tiempo a Levíticos 8, en Éxodo 29, y van a mirar esa indumentaria sacerdotal que tiene que ver con el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, la fe, que tiene que ver en el nombre de Jesús, que tiene que ver con el ayuno, que tiene que ver con la oración, que tiene que ver con ese evangelio, con el testimonio. Esa indumentaria espiritual, que es la que derriba fortaleza. Ejemplo, dice que si van a ayunar, antes de ayunar, tiene que ser un celán, una reflexión interna, generosa, honesta, concienzuda. Y si ven que hay algo que estorba la oración o estorba el ayuno, que el mejor ayuno es ponerse a cuentas con el enemigo. No está hablando de Satanás, está hablando de nuestros congéneres. Aunque todos somos iguales entre las desigualdades. Entonces van a haber personas que son más compatibles que otras que no son tan compatibles. Y tenemos que empezar a ser concienzudos cómo está nuestra vida espiritual y social, para nosotros poder ir y decirle, Señor, aquí estoy, me arrepiento de mis pecados, soy una persona pecadora. Dice que no hay ni uno justo, dice la Escritura, todos son pecadores, porque todos somos pecadores. Entonces llegamos nosotros ante Dios con humildad, con sensatez. Y ser humilde no es pobreza. Ser humilde es ser sinceros, saber reconocer los errores, saber reconocer los defectos, saber reconocer las falencias, las fallas o los vacíos y decirle,
lo lamento, soy pecadora, estoy en pecado, límpiame del pecado, pero quiero derribar las fortalezas del pecado. El enemigo, ¿quién es ese enemigo? El pecado, la enfermedad, la muerte, la tristeza, el odio, el rencor, el resentimiento, la tristeza, etc. No terminaría esos listados, son muchos. Cada uno libra su propia batalla en diferente esfera, en diferente área y según la competencia. Así las cosas, nosotros tenemos que, dice en primera de Pedro 4:7, dice, velad en oración y estad sobrios, no borrachos, que dan golpes como cuando al aire y se golpean y se laceran. No, sobrios, cuerdos, mesura, sensatez, consonancia, coherencia y orar. Dice en Isaías 58:6, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y hacer libres a los quebrantados y romper todo yugo. Antes de orar, miremos cómo estamos frente al próximo, a los demás. Una vez hemos hecho ese examen, entonces sí, nos apartamos en un ayuno que hemos ofrecido previamente, puede ser 24 horas, una semana. Ustedes consideran cuándo le van a ofrecer a Dios un ayuno, pero lo que le ofrecen, eso le cumple. Ahora bien, ese ayuno va a tener una respuesta porque va a atacar la esfera espiritual, lo que hay en este mundo terrenal, es reflejo del mundo espiritual. En este mundo terrenal, nuestra composición es este cuerpo, pero ¿qué pasa? También somos espirituales. Mientras el Espíritu de Dios o el hálito de vida de Dios une nuestro cuerpo a nuestro yo, a nuestro alma, somos un ser viviente. Una vez se desconecte, entonces el cuerpo, por más que yo lo ame, por más que yo lo quiera, no voy a poder estar en él porque no tengo el permiso de Dios. Entonces, ya me exterminé. No, yo sigo sintiendo, razonando, pensando, amando, y etcétera. Todo lo que yo hago es lo que este cuerpo me permite, es manifestar mi voluntad, mis pensamientos, mis sentires y demás. Así las cosas, esa batalla se va a liberar desde mi verdadero yo, mi esencia, esa batalla espiritual, pero desde este mundo terrenal, porque tengo que alinear mi cuerpo, que a él le fascina hacer lo que no debe hacer y que raya, porque lo espiritual raya con lo terrenal. Nos gusta y nos dicen, oye, hay una dieta, pero tú no puedes comer esto, y es donde más estamos apeteciendo aquello que es prohibido. Y así no terminaría de darle yo los ejemplos. Tenemos que ejercer ese dominio propio porque Cristo nos lo entregó. Si bien es cierto el hombre en Eva lo entregó allá en Génesis 3, no es menos cierto que el Hijo del Hombre vino a este mundo terrenal y crucificó allá en la cruz, Colosenses 2, 14 y 15, allá crucificó a Satanás, a sus demonios, al pecado, a la enfermedad, a la muerte y a la vejez. Todo allí lo venció. Ya lo hizo. Ahora nosotros tenemos que esgrimir esa herramienta a través de la fe, que es la convicción, la certeza de aquello que es espiritual, que no podemos constatar o corroborar. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros los seres humanos no poder constatar? Vemos a uno de los apóstoles, hace parte del grupo de los 12 hombres. Tomás lo vio en ejercicio de los milagros, señales, prodigios, etc. Pero cuando le dice que él resucitó, dice, si yo no pongo mi dedo en su llaga y mi mano en el costado, yo no creo. Y se le llama y evidencia. Ahora bien, Pablo, un hombre fuerte, un hombre pleitista, bélico, pero sin embargo le dice, oiga, ¿usted hace parte de esos 12 hombres? No, yo no hago parte. La debilidad humana va a estar presente en diferentes fases. Vemos a Judas Iscariote, su debilidad, el dinero, la posición, lo material. Vemos a muchos de estos apóstoles de una y de otra manera, como cualquier ser humano, presentar su batalla, su franca lid en diferentes fases de su personalidad. Algunos fortalecidos en un lado, otros en otro, pero al fin seres humanos. Todos seres humanos.
Así, nosotros vemos que es muy importante saber desarrollar esa batalla espiritual desde el mundo terrenal, en esa guerra contra esas fuerzas del enemigo, pero haciendo parte de las filas del ejército de Dios. En palabras de Cristo dice, un reino no se puede dividir. Ustedes dicen que yo he hecho a Satanás por Satanás. Si el reino se divide, está condenado a desaparecer y ya ha iniciado su destrucción. También vemos en Apocalipsis 3, dice, o están fríos o están calientes, pero no pueden ustedes estar en el punto medio, un pie aquí y un pie allá, porque yo les repelo, yo les rechazo, yo les voy a excluir del reino. Le está diciendo, tome parte, o está en el bien o está en el mal, pero no puede estar en aguas medias. ¿Qué quiere decir? Nosotros como seres humanos en el plano terrenal coexistimos en este plano terrenal o con el bien o con el mal. Si nosotros decidimos en el plano terrenal también sobreponer el espiritual, es decir, somos personas que estamos apartadas y vamos a dominar nuestro cuerpo en ejercicio del dominio propio, vamos a andar y tratar de andar y trasegar y marcar las pisadas del Maestro que es Cristo, nuestro Maestro, Hechos 11:26. Entonces, nosotros vamos a través de la fe en el ejercicio de la palabra, a través de lo que Cristo ha logrado, de su sangre, porque Él es el sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres, Hebreos 12:24, y porque Él como sumo sacerdote, cada vez que se presenta al Padre para intermediar, para ser el intermediario entre nosotros y Él, porque así la humanidad lo pidió en cabeza de Moisés, y Moisés mismo habló de Jesucristo hacia el futuro, entonces Él va a intermediar y va a ofrecer sacrificio por la expiación de los pecados del pueblo. Ya ese sacrificio se consumó, consumado es, hecho está. Allá en el Gólgota o monte de la muerte o monte de la calavera, ahí está ese sacrificio para darnos esa cubierta de sangre que está profetizado en Génesis 3:21, de redención y de salvación, y ahí nosotros empezamos a esgrimir ese trazo de toda la armadura. Nosotros pues vemos cómo nos llama Él hijos. Hijos, y por allá le preguntaba a Nicodemo, ¿tú eres ese Mesías que ha de venir? Esperamos otro. Por allá le preguntaron también, a Juan le preguntaba, ¿qué le dijo? ¿Cómo volver otra vez al útero materno? Una vez nacido en este plano terrenal. Y él le dijo, lo que es de la carne, carne es terrenal. Lo que es del espíritu, espíritu es. Y habla del nacimiento espiritual. ¿Qué quiere decir? Dice en Efesios 2:2 lo siguiente, en los cuales en otro tiempo, según la corriente de este mundo y conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2, eso éramos nosotros alejados de Dios. Ese espíritu no es un ser humano, sino la esfera espiritual. Tenía una injerencia en el comportamiento, en las inclinaciones, en las conductas, que a veces no teníamos nosotros el control porque éramos esclavizados y le habíamos dado la llave, bien sea en atención al pecado, o porque hubieran pactado, o porque los ancestros hubieran pactado y era una maldición generacional ancestral, porque genéticamente traíamos todo eso, pero cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo, esas maldiciones, esos generación a generación, van a acabar ahí porque ya no somos seres nacidos o creados por voluntad de sangre, por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Eso lo dice en Juan 1, 12 y 13. Así las cosas, nosotros empezamos a ser hijos e hijas de Dios porque hacemos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vencido a través de Jesucristo. Primera de Juan 4:4 dice lo siguiente, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Velar en oración.
estar en ruego, hacer ayuno, usar la palabra, adentrarnos en la escritura, aprender en ella, tener la autoridad de Lucas 10:19, ejercitar el dominio propio, aprender nosotros a desarrollar esa dedicación, confianza, exclusividad, trabajo mancomunado a la mano con Dios. Sabemos que los que somos hijos de Dios, las cosas son para bien. Sabemos que los que somos hijos de Dios, y como tal, hemos vencido los poderes del maligno, como lo dice 1 Juan 5:19. ¿Por qué? Porque Él ya lo logró, Él ya lo hizo en la cruz. Él fue propicio para nosotros y nosotros empezamos a ejercitar toda esa armadura. ¿Dónde está el enemigo? En el plano terrenal. En Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera al gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo o Satanás, que engaña al mundo entero, fue arrojado ¿dónde? A la tierra. Él y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ese mundo espiritual está en este mundo terrenal coexistiendo con la raza humana. Son especies distintas. Nosotros vemos como cuando Cristo fue confrontado y se le dijo que una mujer había casado con un hombre y este hombre tenía 6 hermanos y que ella al casarse con él entonces no hubo descendiente, por lo cual los otros salieron al saneamiento para perpetuar esa casa y todos murieron y ella murió. ¿De quién sería esposa en el postrer estado? De ninguno. Ustedes ignoran la escritura, dijo Jesucristo, porque en el postrer estado seréis como ángeles, no seréis ángeles, que es muy distinto. Seréis como, ¿sí? Es decir, espíritu, no ángeles, son dos especies distintas. Es allí donde nosotros empezamos a ver ya a la luz de las escrituras que no hemos entendido bien muchas cosas de las que estamos leyendo, que la esfera espiritual desde este mundo terrenal es compromiso de todos y de cada uno y que incumbe a cada uno trabajar en las diferentes esferas. ¿Para qué? Para que nosotros como seres humanos podamos percibir por nuestros sentidos físicos, pero también por nuestros sentidos espirituales. Así como gozamos de 5 sentidos físicos y el sexto sería el discernimiento, nosotros podemos también tener esos oídos espirituales, ojos espirituales y demás. ¿Para qué? Para poder ejercitar el dominio propio, para poder constatar a través del discernimiento que hay dominios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, como lo dice en Efesios 6:12, y que estas cosas afectan la vida del ser humano en cada momento de su vida, en las diferentes culturas, religiones y demás. Por lo cual, ellos van a estar molestando y afectando la vida de la persona, bien sea de manera directa o indirecta. Directa, porque la persona haya pactado, haya buscado la hechicería o en atención al pecado propio. Indirecta, maldiciones generacionales, en desconocimiento de la palabra, alejamiento de Dios. Luego, estos entes exhibirán o acreditarán un derecho adquirido, bien sea de manera directa o indirecta, por pactos, alianzas, pecados o permisos, por derechos generacionales, por ignorancia, por alejamiento, por incredulidad o por desconocimiento de la palabra. Porque la gente está atontada, está lejos de Dios o está distraída. Nosotros vemos cómo en Éxodo 25 nos dice lo siguiente: no te inclinarás, está hablando de idolatría, a imágenes, no te inclinarás a ellas ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. 4ª generación, 3ª y 4ª. Genética, nación, personas. Entonces va a venir ahí camuflado y mimetizado en la genética humana a modo de resabios, de comportamientos, de conductas, de like, dislike y demás. Pero nosotros vemos cómo en Ezequiel 18 del verso 20 dice que ya los hijos no llevarán los pecados de los padres, ni los padres llevarán de los... Cuando estas personas hayan llegado al conocimiento de Dios, cada uno será responsable porque esas maldiciones ya no obrarán en la vida de estos hijos. Dice en el verso, el alma que pecare, esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno responderá según sus propios actos. Entonces, el hecho de haber cedido a las pretensiones del enemigo mediante el pecado
Es lo que, o la desobediencia, o la incredulidad, o la rebeldía, es el derecho que va a exhibir usualmente este ente en el ser humano para atormentar, o para dominar, o para subyugar, o para esclavizar, o para enviciar. Esto porque la persona de alguna manera, por fatuidad, por ignorancia, por orgullo, por altivez, por rebeldía, por incredulidad, lo ha realizado. Entonces, nos vamos a 2 Corintios 10, del 4 al 6, dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia, habla de un ejército, un pie de fuerza, que no es como los humanos que se tienen que ir a entrenar allá en los centros de concentración y de reclutamiento, y que van una y otra vez en un periodo de tiempo van a aprender a usar las armas, a conocer las armas, a armarlas y a desarmarlas, a usar estrategia, a realizar estrategia, etcétera. Esta milicia es diferente porque es espiritual y la vamos a realizar nosotros concienzudamente a la luz de la palabra, con acompañamiento del Espíritu Santo y el compromiso, la responsabilidad, la dedicación. Entonces dice, porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuanto vuestra desobediencia sea perfecta. Es decir, esa es una de las armas del apostolado, aprender a desarrollar toda esa logística, aprender a desarrollar toda esa vestimenta y las estrategias, y a usar las diferentes armas que nos da la palabra, la oración, la fe, el ayuno, el testimonio, la sangre de Cristo, el nombre de Cristo, el acompañamiento del Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra. Así las cosas, nosotros podemos hablar de entrenarnos. ¿Cómo nos vamos a entrenar? Desarrollar habilidades de oración, en la lectura y la práctica diaria, todo lo que es una vida de fe. Esa armadura, como ustedes pueden ver, es diferente a la armadura romana. Nosotros vemos como Saúl, allá él pretendió colocarle a David esa armadura que ellos en pie de fuerza de guerras terrenales o guerras mortales, le colocan a David toda esa indumentaria y esa vestimenta de guerra, y ese hombre no se puede ni siquiera mover del mismo lugar donde quedó. ¿Por qué? Y él les dice, no, quíteme en esto, yo no soy entrenada para colocarme. Ustedes se van a ir con más tiempo a 1 Samuel 17, ahí van a poder ustedes ver y desarrollar todo el tema. ¿Qué le colocan a él? Le colocan ese casco de bronce, la cota, le colocan a él la malla, le colocan a él las jebas de bronce, la jabalina, la lanza, la espada, y eso pesaba mucho. En 1 Samuel 17:38, lo que dice el rey David a Saúl, le dice, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Está diciendo, yo no soy un hombre que he sido preparado hasta donde estoy en este momento, a la edad que tengo, para usar esa indumentaria, para usar todo este vestido de mucho peso, ni siquiera me puedo mover por su gran peso. Esto no es lo que mi Dios me ha entrenado. El entrenamiento que yo lo recibí con una vestimenta diferente. ¿Cuál? La pastoral, de ser pastor. Salmo 23:1 en adelante dice, Dios es mi pastor. ¿Cómo se viste un pastor? Entonces se le dijo, un cayado, 5 piedras, un zurrón, un saco pastoril, una honda en la mano y una espada. Esos 6 elementos ahí fielmente mostrados y marcados en 1 Samuel 17, del 38 al 40, hacen que él le diga a él y le cite la palabra. Y le dice, tú vienes a mí con espada, lanza o jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones a quien tú has provocado. Yo te venceré porque él te entregará en mi mano. Ahí ya hay un mover en el mundo espiritual desde el mundo terrenal, pero con efecto en el mundo terrenal desde lo espiritual. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego,
¿Qué hace el enemigo? Busca que la persona se desanime, generar incredulidad, generar malestar, quitar que la persona conozca de la palabra y haga el proclamar el evangelio o suelte esos remas que vienen en la palabra, y entonces le va a letargar y los va a mantener adormilados, indiferentes, alejados, impedidos, para que no puedan evidenciar el poder de Dios. Nosotros vemos que estas personas están distraídas, pero cuando nosotros estamos ocupados desde el mundo de la fe y estamos enfocados, desarrollamos toda esa habilidad, esa destreza en ese lugar de concentración que es la palabra de Dios, en esos lugares de pastoreo redil, ahí es donde nosotros empezamos a desarrollar toda esa armadura espiritual y empezamos a entender que no debemos ni desanimarnos, que debemos de estar enfocados, que debemos de ser efectivos en la proclamación de la palabra, que debemos mantenernos alejados del pasado y alejados de la indiferencia de Dios, que debemos corresponder a la palabra de Dios y evidenciar el poder de Dios en el ejercicio de una fe cristiana plena. Y es así como nosotros aprendemos a librar las diferentes batallas que solo le pertenecen a Dios, como está escrito en 2 en segunda de Crónicas 20:15. Así las cosas, nosotros vemos que el Espíritu Santo nos va guiando, nos va enseñando, nos va mostrando y va respaldándonos cada día más en el desarrollo de nuestro pensamiento cristiano y de nuestra vida terrenal en la práctica del cristianismo, como lo dice Hechos 11:23. Aquí aprendemos mucho de la importancia de que nosotros le damos a nuestro cuerpo como templo de Dios, pero también como morada nuestra, de la manera como nosotros lo hemos de vestir, la manera como hemos de llevar el nombre del cristianismo y dar buen testimonio. Dice en Romanos 6:13 lo siguiente: no presentéis vuestros miembros del cuerpo al pecado como instrumentos de pecado o de iniquidad, presentados a vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia y no de pecado. Así las cosas, allí en esas batallas internas tenemos nosotros, no solo las internas, sino las externas, que nos va presentando en la vida en las diferentes encrucijadas y dilemas y diferentes circunstancias, las vamos a poder vencer, tales como la duda, la fe, el temor, la ansiedad, la frustración, el enojo, el malestar, la rebeldía, la tristeza, la enfermedad, el oprobio, la opresión, etc. No terminaría yo de decirles la cantidad de asistencia espiritual que nos da Dios para vencer las diferentes áreas en los diferentes francales, en diferentes situaciones, según sea la persona a quien se vaya dirigido este mensaje. Es pues la fe, las aras o arras que nosotros tenemos a través del Espíritu Santo, esas arras espirituales que nos va a dar esa firmeza, esa consistencia. No vamos a ser gelatinosos que parecemos deambulantes de un lado para otro, como atontados o aletargados con espíritu de estupor, sino que vamos a tener esa consistencia, esa firmeza, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. ¿En quién? En Cristo. Y sabemos que podemos hacer elevación de nuestro espíritu y ir cada vez subiendo esos grados de fe, incrementándose exponencialmente, a tal grado de que nosotros vamos a restringir, vamos a limitar, vamos a ejercer ese dominio propio. Limitamos al pecado, restringimos al pecado y ejercemos dominio propio. Así, esto es lo que hacen los hijos aceptos de Dios, como lo dice en Juan 1:13. Y así las cosas nosotros podemos ver y ocuparnos de otras cosas que no vayan a ser nocivos contra nuestro alma. Esa muerte espiritual que nosotros debemos ocuparnos desde este mundo terrenal. Si bien es cierto, la muerte física en algún momento atañe y acogerá a cada uno de nosotros, no es menos cierto que la muerte espiritual solo va a ser para quien haya estado alejado de Dios, no tenga la herramienta, no haya ejercitado, no haya trabajado en esa milicia espiritual. Esta es la enseñanza de hoy, espero que les haya agradado. A todos y a cada uno de ustedes, Dios les bendiga, a Camilo, a Tatiana, a Jamie, a Ginette, y a todos los que estén en esta hora. Vamos a entregar este servicio. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te honramos, te glorificamos y agradecemos, Señor. Agradecemos cada palabra que sale de ti, cada palabra que escribes y estás reescribiendo la letra
con letra de tu mano y de tu dedo en las tablas de nuestra mente y has atesorado en nuestro corazón para que nosotros podamos reflexionar en ella y meditar en ella de día y de noche, Señor. Gracias por darnos el conocimiento, el acompañamiento con tu Santo Espíritu. Gracias por la redención y la salvación que nos das a través del Mesías, Jesús el Cristo. Gracias por la enseñanza, Señor, por todas tus bendiciones. Derrama bendiciones a todas y a cada una de las personas a quien vaya dirigido este mensaje en todas las naciones, Señor, que tu palabra se extienda y se disemine, Señor, y que tú captures y enamores a cada corazón y le enseñes y te muestres y te manifiestes a su vida, como lo hiciste con Saulo de Tarso, Señor, que te mostraste, te revelaste, te diste a conocer a él y le enseñaste el camino de la salvación. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bendición para todos, un feliz domingo.